Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy día nos encontramos con el mejor noticiero del país, el mejor noticiero del continente, o mejor dicho, el mejor noticiero del mundo. Copito News, y con un tema bastante interesante a decir verdad, el movimiento femenino. Nosotros aquí no solamente les vamos a presentar el movimiento femenino en sí, sino que también vamos a mostrar su origen, su evolución, su importancia y sus características. Y también el movimiento femenino en el Ecuador, como no puede faltar. También nos vemos bastante beneficiados, ya que gracias a nuestro entrevistador Eduardo Andrade, pudimos encontrar a una persona la cual nos va a explicar mucho más de este movimiento. Bueno, a continuación, vamos contigo, Stephanie. Los movimientos de las mujeres tienen su origen en el siglo XVIII, en la época de la Ilustración, ya que la privación de los derechos de la mujer se vivía desde hace siglos y se debía a la opresión de los sistemas patriarcales, ya que estos ejercían diversos métodos de esclavitud y de sometimiento hacia las personas de diferentes razas, a los humildes de clases bajas y especialmente a las mujeres. Como un ejemplo de una mujer revolucionaria, tenemos a la escritora, dramaturga y filósofa francesa María Gautier. Ella escribía textos feministas y revolucionarios defendiendo la igualdad de derechos de hombres y mujeres. En 1848 se llevó a cabo la primera Convención de los Derechos de la Mujer en la ciudad de Seneca Falls, en Estados Unidos, que culminó con la Declaración del Seneca Falls, el primer documento colectivo del feminismo, resultando ser un acontecimiento importante en los hechos feministas. Sin embargo, a partir del siglo XIX, los reclamos de las mujeres se fueron incrementando y formalizando a través de las manifestaciones como en Tula, en Nueva York, Estados Unidos, en la que las mujeres reclamaron el derecho del voto y ser elegidas para ejercer cargos públicos. Entonces, estos movimientos se iniciaron desde hace años y cada vez toman más fuerza. Pasamos con Dylan Coveña, que nos va a hablar de su importancia. Gracias, Stephanie. El feminismo es un movimiento social que ha realizado a lo largo de los siglos un importante esfuerzo por lograr que las mujeres sean ciudadanas de pleno derecho y tengan acceso a los derechos civiles, al voto, a la propiedad, a la salud, a la educación, a una vida libre de violencia. Por tanto, un movimiento esencial y radicalmente democrático, y el feminismo es también una teoría social y política para explicar la realidad y cómo se estructuran las relaciones entre los hombres y las mujeres. El feminismo como movimiento social puede proponer diferentes estrategias para lograr estos finales, y el feminismo como teoría social y política puede manejar diferentes tipos y niveles de análisis y explicación. Regresamos contigo, Mariano. Gracias, compañero. El feminismo en Ecuador. El feminismo en Ecuador busca la equidad en las relaciones entre hombres y mujeres, pues debido a que este sigue siendo una de las principales exigencias del feminismo en pleno siglo XXI. Durante los años de la Revolución Liberal en Ecuador, el primer hito feminista que se dio dentro de la vida republicana fue el inicio del sufragio femenino en Ecuador, con intervención de Matilde Hidalgo de Procel, la cual tenía ascendencia lojana, quien acudió a votar por primera vez el 10 de mayo de 1924. En abril de 1933 se creó el primer sindicato conformado por mujeres obreras de la fábrica, la Internacional de Quito. Hasta la década de los 60 se veían muy pocas organizaciones de mujeres en el Ecuador: el Consejo Nacional de Mujeres, la Unión Nacional de Mujeres del Ecuador, la Unión Revolucionaria de Mujeres Ecuatorianas, la Asociación Femenina Universitaria y la Asociación Jurídica Femenínica de Guayaquil. En los 80, en sus tiempos en los cuales se velan los efectos globalizadores neoliberales, los cuales generaban un panorama nada alentador, una variedad de organizaciones no gubernamentales surgen con diversos objetivos. Sin embargo, las organizaciones no gubernamentales femeninas eran aquellas que contaban con mayores recursos económicos. En los 90, las organizaciones
no gubernamentales con perspectiva de género se multiplicaron. El 20 de junio de 1976, Ecuador llegó a un acuerdo. El Ministerio de Trabajo crea el Sindicato Nacional Único de Trabajadoras Remuneradas del Hogar, el mismo que se conforma de 600 agremiadas que provienen de 11 provincias del Ecuador. La sede del sindicato es en Ecuador, concretamente en Pichincha. Los documentos legales del SINUTRE, el cual es el Sindicato Nacional Único de Trabajadoras Remuneradas del Hogar, se basan en el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que habla sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos. Con dicho convenio, la OIT hace un llamado a sus estados miembros a adoptar las medidas necesarias que aseguren el respeto, promoción y realidad de los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Finalmente, el sindicato recibe apoyo de la Central Única de Trabajadores y su principal objetivo de momento es convocar a trabajadores domésticos, unírseles y brindar capacitaciones a sus integrantes. Muchas gracias. Seguimos contigo, compañero. Es un movimiento político, social, académico, económico y cultural que busca crear conciencia y condiciones para transformar las relaciones sociales, lograr la igualdad entre las personas y eliminar cualquier forma de discriminación o violencia contra las mujeres. También se encuentra que es solidaria, tiene una percepción específica de la realidad, una ruptura y capacidad de producir. Este movimiento feminista también es considerado como un tratamiento a las mujeres en las sociedades contemporáneas, que viola de una u otra forma los principios de liberalismo político y de libertad e igualdad. El movimiento femenino en Ecuador ha sido un proceso largo y complejo que ha evolucionado a lo largo del tiempo, desde los inicios del siglo XX hasta la actualidad. En términos generales, podemos distinguir varias etapas en la lucha por los derechos de las mujeres en Ecuador. Durante las primeras décadas del siglo XX, las mujeres ecuatorianas comenzaron a organizarse y a reclamar sus derechos políticos y civiles. En 1924 se celebró el primer Congreso Feminista en Ecuador, donde se discutió sobre la necesidad de promover la igualdad de género y la participación política de las mujeres. En la década de 1930 se fundó la Federación Ecuatoriana de Mujeres, una organización que luchó por el derecho al voto de las mujeres, que finalmente fue aprobada en 1945. En la década de 1950 se crearon varias organizaciones de mujeres campesinas y trabajadoras que lucharon por sus derechos laborales y económicos. Durante las décadas de 1960 y 1970, el movimiento feminista se expandió y se diversificó en Ecuador, abordando temas como la violencia de género, la discriminación en el trabajo y la educación, y la participación política de las mujeres. En 1979 se creó el primer grupo feminista de carácter académico, que tuvo un importante papel en la reflexión teórica sobre los derechos de las mujeres. En la década de 1990, el movimiento feminista en Ecuador experimentó un auge, gracias en parte a la creación de la Coordinadora Nacional de Mujeres del Ecuador, una organización que agrupó a diversas organizaciones feministas y que luchó por la igualdad de género en diferentes ámbitos, como la política, la económica y la cultural. En la actualidad, el movimiento feminista en Ecuador sigue activo y luchando por los derechos de las mujeres en diferentes frentes, como la lucha contra la violencia de género, la igualdad de oportunidades laborales y económicas y la participación política de las mujeres. Además, ha surgido una nueva generación de mujeres jóvenes que están liderando el movimiento feminista y que están ampliando su agenda para incluir temas como la diversidad sexual y la interseccionalidad. Muchas gracias. Volvemos con el noticiero. Bastante interesante la información que hemos obtenido hasta ahora, ¿no? Hemos obtenido las características, el origen, la evolución, cómo se ha desarrollado en el Ecuador. Pero ahora vamos a refinar nuestros datos que hemos obtenido mediante una entrevista, la cual va a ser realizada por uno de nuestros reporteros de campo, Eduardo Andrade. Te vemos ahí en el campo, Eduardo. Buenas tardes, señorita. ¿Le puedo realizar una entrevista? ¿Sobre qué? Sobre el movimiento femenino. ¿El movimiento feminista? Exactamente. Claro. Ya, a ver, ¿me podría decir a qué apoya el movimiento feminista? El movimiento feminista busca la igualdad, la equidad entre hombres y mujeres.
sobre todo busca el acceso a mujeres a distintos derechos que no han tenido a lo largo de la historia. ¿Cómo qué clase de derechos? Bueno, podemos remontarnos desde la antigüedad, como las sufragistas lograron el derecho al voto, y antes de eso se luchó y por eso se logró que se exista el derecho a la educación de las mujeres. En momentos más contemporáneos podemos ver el acceso en algunos países al derecho al aborto, entre otros. Entonces es un derecho el poder expresarse, algo así. Claro, es una lucha que sigue y probablemente seguirá por esta utopía de la igualdad o de la equidad. Ya. Los movimientos, por ejemplo, cuando son realizados en marchas, ¿los considera pacíficos o agresivos? Estando en marchas feministas puedo decir que es un ambiente sumamente seguro para mujeres, pero puedo entender cómo personas que no entienden el feminismo o no han estado conectados a esta clase de movimiento podrían verlo como intimidante. Muchas veces escuchamos sobre las protestas y los daños que hacen y usan esta palabra mal de vandalismo, y la gente simplemente saca las conclusiones de no, están destruyendo sin ningún motivo. Y por ejemplo, el daño a propiedad pública y privada, ¿qué opina? Bueno, tenemos que entender la diferencia entre el vandalismo y lo que se hace en las marchas. El vandalismo es simplemente el deseo de querer destruir algo sin ningún motivo. El feminismo hay esta figura, no recuerdo el nombre, creo que es iconoclasia, que es esto mismo, es el pintar paredes, el pintar monumentos, el colocar carteles. Y no es simplemente con el motivo de destrucción, es una forma de protesta. Se está buscando algo con eso. Y la verdad, si las personas se pueden volver a reconstruirse la vida de una mujer. ¿Y usted generalmente qué se suele realizar en estos movimientos? ¿Usted qué suele realizar? En las marchas. Normalmente es un espacio seguro. La gente sale a gritar, puedes ver todo desde niñas que están comenzando su camino en este movimiento junto a sus madres o junto a amigas. Es un lugar de apoyo. Hay personas que han sido abusadas, hay personas que han pasado por o han perdido amigas o familia en feminicidios, y el estar en una marcha con personas que han tenido estas mismas experiencias y sentirse acompañadas es un gran apoyo. Y eso es lo más importante del movimiento, la sororidad, que hay que quitarnos y romper esta idea del peor enemigo de una mujer es otra mujer, porque el feminismo en sí es un apoyo para todos, es un lugar donde cualquier mujer puede venir y sentirse incluida y sentirse segura en un espacio alejado de la realidad como es el resto del mundo, que normalmente no tiene eso. Entonces, ¿usted considera que está en lo correcto? Considero que todo el mundo puede tener sus opiniones y puede tener su forma de expresarse, pero hay algo que está claro y hay algo que se tiene que ver en los hechos, como existe una discriminación, bueno, no discriminación, pero existe una clara diferencia de poderes entre un hombre y una mujer, y eso es algo que no puede solo tapar el sol con un dedo y decir, no, las cosas sí han mejorado en el transcurso de los años, pero las cosas han mejorado gracias a la lucha constante que han tenido las mujeres. Ya. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido la entrevista a Claudio. Muchas gracias. Esa fue la entrevista realizada. Regresamos con el noticiero. Y volvemos de la entrevista a Copito News, donde gracias a nuestros profesionales pudimos conseguir una gran entrega de información, una información muy valiosa, ya que Copito News no solamente da lo que ofrece, sino que da mucho más. Y tal y como todo lo bueno tiene un comienzo, debe tener un final. Y así es como doy por concluida esta sesión del noticiero. Muchas gracias por escucharnos, esperamos que nos vuelvan a escuchar de su noticiero favorito.